15 minutos más o menos. Yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas, pero en el momento que digas has llegado a 14, 15, me cortas y me callo. Sí, no hay nada que sea tan esencial como para que no pueda callarme. Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que estáis aquí y también a los que no sé si nos ven por streaming, ¿no? Óscar, María José, no sé si están por streaming o que nos vean en el momento en que como esto está siendo grabado, pues se publicite por las redes o se cuelgue de las webs y esas cosas, ¿no? Sí. Bien, en todo caso es para mí un placer presentar esta jornada que presentamos los dos directores. Yo ya no soy director del departamento, pero bueno, aquí tenemos también a la actual directora, ¿no? A la reciente directora. Yo pues por una serie de cosas pues ya he dejado el departamento. Y bien, lo vamos a hacer la presentación por tanto entre los dos, entre el saliente y la entrante, ¿no? Que es la profesora María José Fariñas. Este es un seminario Peces Barba, ¿no? Del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho, que empezó hace ya una década y que hemos retomado con una colección en Dickinson de libros pequeñitos y de seminarios como este, que tienen por objeto reflexionar en torno a conceptos jurídicos básicos del derecho, conceptos jurídicos transversales a diversas áreas de conocimiento, tanto a las que componen el departamento, que son filosofía del derecho, derecho internacional y derecho eclesiástico, como pues a todas las ramas del derecho, porque se trata al fin y al cabo de reflexionar pues sobre conceptos generales del derecho. Y cada año pues se va eligiendo pues un tema o un concepto, una noción que entendemos que es transversal a diversas áreas del conocimiento, pues por ejemplo la soberanía o la infracción normativa, o este año pues está el tema de las obligaciones, ¿no? Que es algo que existe en todas las ramas del derecho y que es un elemento fundamental para la reflexión. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, les voy a pedir a los ponentes que sean breves, porque todos los años intentamos que las ponencias pues sean, les pedimos 10 minutos, yo soy consciente que es muy poco y les dejamos hasta 15, pero si no ya luego les cortaremos con educación y con cariño, pero sí que se trata aquí de dar simplemente pinceladas, luego en la ponencia pues ya se puede desarrollar más, 20, 30 páginas, 15, las que quieran, para luego ser publicadas en esos libritos de Dickinson. Bien, vamos a ir en el orden del programa. Primero hablarán dos profesores de Filosofía del Derecho. En primer lugar, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo, y en segundo lugar, el profesor titular de Filosofía del Derecho y secretario del departamento, bajo mi mandato al menos, el profesor Óscar Pérez de la Fuente, ¿no? Y la profesora de Filosofía del Derecho, María Leonor Suárez Llanos. María Leonor es directora del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, también dirige un máster en protección jurídica de personas y grupos vulnerables, ha sido vicedecana, ha tenido pues muchos cargos académicos y en la universidad y muchas responsabilidades, y entre sus principales líneas de investigación pues se destaca la teoría crítica y poscrítica, el pospositivismo, la validez jurídica, la teoría de la legislación o la teoría de género y la protección de personas y grupos vulnerables principalmente. Bien, sin más prolegómenos, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad Carlos III, a este departamento, por haber tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí. Reconozco mi emoción personal e intelectual por estar en una universidad del prestigio de la Carlos III con un profesorado del prestigio de la Carlos III, y a la que me unen muchas cosas. Muy brevemente, porque esto de tiempo es un asunto crucial, muy brevemente os diré que no hace tanto tiempo estaba Javier Anzuategui en el tribunal de mi cátedra. Hace un poquito más de tiempo estaba Andrea Greppi en el tribunal de mi titularidad.
y hace un poquito más de tiempo mi querido y muy admirado Gregorio Peces Barba pues me concedió el honor de estar en el tribunal de mi tesis. Por lo tanto, espero que entendáis la emoción y la gratitud académica que os tengo. Como la brevedad es una cuestión esencial y los filósofos, o al menos las filósofas, no tenemos esa tendencia a la brevedad, os ruego que me cortéis sin ningún tipo de amabilidad cuando me excedan los tiempos al hablar de este tema de la obligación jurídica, al que he querido titular entre la ficción y el dogma. ¿A qué sirve la obligación jurídica? Realmente yo estoy convencida de que la relevancia de las instituciones jurídicas y de lo que sabemos de ellas se demuestra en la capacidad que tienen para suscitar debate, controversia, reflexión y revisión entre detractores y defensores de una u otra postura. En el caso de la obligación jurídica, la tensión interna y externa es de muy largo alcance, ya desde aquella antigoniana y bien conocida disyuntiva entre las obligaciones hacia el emperador, hacia el derecho positivo, y las obligaciones divinas. Y desde luego tengo bastante claro que el asunto de la obligación jurídica en nuestra posición depende de la posición que tengamos o de la teoría del derecho que sostengamos y de la teoría de las normas que estamos dispuestos a defender. Pero el problema de la obligación jurídica, de hecho, yo creo que se redefine en el marco juspositivista al separarse las dos cuestiones del derecho y de la moral, lo que debe ser de lo que es. Al principio, esta división, esta reducción y apartamiento del deber ser se hace bajo la excusa positivista de incorporar los derechos y el modelo democrático. Una vez que el juspositivismo comprueba que ha sido incapaz de encinchar los desvaríos de las razones interesadas que han superado los intereses y la voluntad democrática, el juspositivismo se transforma en ese juspositivismo estándar y formalista. Tecnifica la obligación jurídica y lo hace a través de la idea de que la obligación jurídica responde a órdenes que son válidas y son dadas por la autoridad competente conforme al procedimiento establecido. Imagino que todas estaremos de acuerdo en esto, pero claro, aquí me surge la pregunta esencial, ¿no? La separación del derecho y la moral es una reducción de la obligación jurídica a una constatación fáctica de temor, coacción, orden o algo más, según el juspositivismo. Ahora bien, una vez reducida positivamente, ¿habrá dejado ya de ser problemática la obligación jurídica? Bueno, yo creo que la respuesta a ambas cuestiones es negativa. Ni la cuestión de la obligación jurídica ha dejado de ser problemática, ni tampoco el juspositivismo ha sido capaz de reducir a la obligación jurídica a la constatación del temor a la sanción, a la coacción o al deber imputativo, al deber ser de imputación. Yo creo que los problemas centrales de la teoría jurídica permanecen y creo que siguen siendo la normatividad, la obligatoriedad, la legitimidad, los límites de la coacción, la distinción entre el ser y el deber ser, la sumisión, la objeción, la validez, la eficacia, el reconocimiento, la exégesis, la interpretación no constructiva, la lucha contra la ponderación, el positivismo frente al pospositivismo, la valoración, la calificación de los hechos y esa presunta y dudosa bondad de algunos bienes jurídicos a los que a veces consideramos como no tan bondadosos. Una sucesión de cuestiones que yo trato en torno a tres ideas que voy a mencionar. Voy a dejar solamente mencionadas para no absorber tiempo, que son las ideas de que la obligación jurídica es una ficción jurídica, la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado y el derecho funciona conforme una teleología ideológica, una teología de valores que es una teleología ideológica. Cuando digo que la obligación jurídica es una ficción jurídica que da lugar y que se refuerza en el concepto jurídico indeterminado de la obligación jurídica, en realidad lo que estoy afirmando es que la obligación jurídica es una construcción, es un concepto que tiene una finalidad reivindicativa de intereses, de imposición de criterios valorativos, y en este punto caben dos opciones.
Una, entender que la obligación jurídica es una reivindicación ideológica que se sirve de un concepto jurídico indeterminado y que viene muy bien para convencer acerca del refuerzo ideológico de los grupos de interés, la protección de la propiedad y la protección de los poderes tradicionalmente establecidos, o bien la otra alternativa, que es la que yo intento seguir, concebir que esa obligación jurídica como ficción jurídica de un concepto jurídico indeterminado se puede encinchar y controlar para ponerla a trabajar en torno a finalidades más equitativas. Para justificar un poco esta posición, yo lo que hago es seguir un planteamiento de teoría crítica. Antes Carlos lo señalaba, ¿no? Teoría crítica, poscrítica, posmoderna, pues muchas cosas con las que habitualmente se me acusa, ¿no? Y lo hago intentando reducir la dificultad del concepto de la obligación jurídica. Para reducirla, primero os decía, parto de que la obligación jurídica es una ficción. Claro, ¿qué es una ficción jurídica? Bueno, yo las utilizo en un sencillo sentido, vamos a decir, simplificador. La ficción jurídica, en el sentido manejado, por ejemplo, por Bentham o por Weininger, es una construcción de palabras que hablan de palabras y que a través de paráfrasis tratan de establecer el significado más o menos cercano de las instituciones jurídicas de las que estamos hablando. La ficción jurídica, nos diría Weininger, es realmente una traducción de un como si. Es decir, la obligación jurídica es una ficción jurídica porque de ella solamente podemos decir la obligación jurídica es como si alguna cosa, lo que venga detrás. Realmente este planteamiento creo que simplifica mucho el tratamiento de la obligación jurídica y, por cierto, es el instrumento, este modelo de ficción jurídica que ya utilizaron Kelsen, Ross o Fuller. Ahora bien, esta idea simplificadora de la ficción jurídica, de la obligación jurídica como ficción jurídica, la complemento, la refuerzo, la agravo con otra afirmación, que es que la obligación jurídica, con una afirmación un poco bastante controvertida, y me perdonaréis por ello, y que es que la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado. Claro, cuando hablamos de ficciones jurídicas, que son palabras que hablan sobre palabras y que hacen paráfrasis del como si acerca del objeto, pero resulta que el objeto es un concepto jurídico indeterminado, la cuestión se complica extraordinariamente. Y se complica extraordinariamente porque los defensores y expertos y expertas en la obligación jurídica tienen una batería de argumentos muy potentes para defender que la obligación jurídica no es un concepto jurídico indeterminado. Yo lo que hago es revisar estas razones, estos argumentos, intento responder a ellos para reconducir a la obligación jurídica ese concepto jurídico indeterminado. Y aquí para mí lo esencial es insistir en que caracterizar a la obligación como un concepto jurídico indeterminado es esencial, porque es esencial para la teoría crítica que contemplemos la naturaleza indeterminada del derecho, que permite al derecho buscar y proteger los intereses tradicionalmente establecidos en el ordenamiento y que curiosamente siempre se refieren a los grupos de poder establecido, al refuerzo de la propiedad como derecho fundamental o a la proclamación de las mejores razones de aquellos que siempre han tenido la posibilidad, la legitimidad para dictar las normas. Claro, este planteamiento de teoría crítica, la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado, se enfrenta claramente a los positivistas que me dirán de forma convencida, y reconozco que muy convincente, que no, que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento claro, único, cerrado, perfecto, concreto y determinado, que ofrece soluciones necesarias, y que si me sigo empeñando en cuestionar estas cosas, entonces voy a llegar al caos,
a la anarquía racional y a la burla de la voluntad democrática y el descontrol de todas las decisiones. Bueno, así las cosas, planteaba así el campo un poco de discusión, os enumero muy brevemente las que considero que son las muy buenas razones que se suelen esgrimir para decir que la obligación jurídica no es un concepto jurídico indeterminado, es un concepto jurídico determinado. Luego daré las razones que yo tengo para pensar que sí es un concepto jurídico indeterminado con finalidad ideológica. Primera razón para defender, ¿ya? No. Cierro. No. Primera razón, las enumero muy brevemente. El positivismo tiene una lista de conceptos jurídicos indeterminados y la obligación jurídica no está dentro de esa lista. Bueno. Segunda razón, un concepto jurídico indeterminado es aquel cuyo significante apela a significados abiertos y dependientes de consideraciones de valor. Por ejemplo, el buen padre de familia, o la fuerza mayor. Pero la obligación jurídica tiene un significado concreto, un tener que todo el mundo acepta, entiende y maneja. Tercera razón, las significaciones particulares de un término no afectan a la posibilidad de concretarlo jurídicamente. Bien. Cuarta razón, el positivismo ya habría ofrecido razones de fundamentación bastantes de la obligación jurídica, la coacción, fuerza. Quinta razón, el concepto jurídico se hace indeterminado no porque la concreción de su contenido sea vago, incierto o discutible, sino en relación con su forma de concreción y alcance de la actuación. Y en la obligación jurídica todo está perfectamente determinado. Dicho esto, yo os voy a comentar muy brevemente las razones que tengo para señalar que la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado y después, menciono sin abordar los 3 pasos que me van a llevar a la conclusión y cierro inmediatamente, Carlos. Las razones con las que intento defender que la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado son las siguientes. Primera, no es cierto que haya una comprensión concreta y generalizada de la obligación jurídica. Pues esa afirmación, el tener que, entiendo que más o menos significa tener que, no resuelve las dudas que la obligación plantea sobre el deber ser, ni a nivel judicial, ni a nivel nacional, ni a nivel internacional. Lo vemos claramente con el SOBLO, por ejemplo. Los problemas relacionados con la sumisión, la validez, el reconocimiento, la interpretación y la voluntad. Segunda razón, me temo que ni siquiera es claro para el positivismo que exista alguna diferencia entre el deber y la obligación. De hecho, aquí se pueden identificar muchas posiciones al respecto. Yo señalo 4 que me parecen representativas. Primera posición, la obligación y el deber son lo mismo. Y aquí se suele apelar a la tecnificación lógica kantiana del deber ser. El resultado es la obligación. Pues bien, creo que ni el argumento ni siquiera Kelsen estarían de acuerdo con esta afirmación. El deber ser imputativo no se sostiene sobre la coacción ni apela a la coacción exclusivamente. Al contrario, apela a la eficacia. Segunda posición respecto de la diferencia entre deber y obligación. La posición que dice que son 2 cosas distintas. Una cosa es el deber y otra la obligación. Y esta distinción se suele hacer bien sobre la base kantiana de Thomasius, de que una cosa es el deber moral, el doble deber, y otra la obligación o la obligación moral y el deber jurídico, etcétera, etcétera. En este ámbito también los romanistas y después los germanistas diferenciaron entre la deuda y la responsabilidad, siendo la deuda el deber y la responsabilidad una abstracción, la obligación. La cuarta posición de los positivistas, que ambos términos funcionan separadamente, pero en realidad significan lo mismo. Tú puedes decir deber y obligación, pero en realidad estás diciendo la misma cosa. Es el juego de aquellas paráfrasis benzamianas. Y la cuarta posición, la posición que yo sostengo, es que realmente la obligación y el deber son cosas distintas, aunque tienen un ámbito significativo coincidente. Yo creo que esta es la posición del positivismo inclusivo y la de una teoría crítica constructiva. Tercera razón, en contra de concebir a la obligación jurídica como un concepto jurídico determinado. Es indeterminado porque el positivismo es incapaz de ponerse de acuerdo acerca de su fundamentación. No sabemos si es la fuerza, si es el acuerdo, si es la prudencia, si es el temor, si es el interés, si es la costumbre. Cuarta razón, la obligación jurídica se construye sobre el deber ser, deber actuar, deber dar, no deber dar, que va más allá de la mera imputación coactiva, de tal forma que entraríamos en algo en lo que el positivismo no tiene acceso, que son los contenidos ontológicos del deber ser.
Y quinta y última razón, como con los ojos positivistas, y esto me parece especialmente relevante, como con los anteojos positivistas, la obligación jurídica no aportaría nada a la responsabilidad, al deber prestacional, los operadores jurídicos interpretarán los hechos y circunstancias, es decir, los jueces interpretarán y aplicarán los hechos y las circunstancias, concretarán y calificarán jurídicamente conforme a criterios tradicionales establecidos, firmemente arraigados en la fuerza, la mayor fuerza, el poder y la propiedad. En este sentido, yo necesariamente tengo que sostener que la obligación jurídica es un concepto jurídico indeterminado. Voy cerrando ya. Para completar esta argumentación, lo que he hecho en este trabajo que publicaremos es recorrer 3 pasos. El primer paso, de recordatorio de que en el derecho no conocemos verdades demostrativas y predecibles, sino que conocemos a través de la refutación y de la falsación, de tal forma que llegamos a unos conceptos que son predicativos y que constituyen realidades. Son conceptos en la obligación jurídica que es lógicamente a priori de la realidad, para conocer la realidad, pero que necesariamente es a posteriori de la misma realidad que está construyendo. Materialmente me dediqué a hacer un recorrido histórico, que no voy a abordar, un recorrido histórico de la obligación jurídica desde la esclavitud, desde el derecho romano, desde las obligaciones naturales de los esclavos, que tenían obligaciones naturales por razones pragmáticas, porque el derecho previamente los excluyó como esclavos, no por otra razón, y de las obligaciones pragmáticas que sirvieron después a la doctrina germanista y a nuestra codificación para garantizar el cumplimiento y la garantía efectiva de la propiedad. Y el tercer paso es, sin más, recordar cómo nuestro iuspositivismo formalista es el resultado no virginalmente neutral de una acción material muy concreta. Cuando no es posible ya seguir defendiendo los derechos y la democracia, el iuspositivismo renuncia, asume un modelo formalista centrado en el deber ser, que no establece ya ninguna limitación para la obligación jurídica, excepto la esclavitud. A su vez, asume el presupuesto de la voluntad, pero no una voluntad centrada en las necesidades o los requerimientos estructurales de la sociedad, sino una voluntad total. Eres libre total al margen de tus circunstancias, tu voluntad es total al margen de tus circunstancias, el resultado es total. Tecnificada la obligación jurídica, patrimonializada la obligación jurídica, reducida la esclavitud al concepto de no tocar a la persona, se abandona a la dogmática la interpretación de la concreción de lo que son las obligaciones jurídicas. Y esto nos ha llevado a situaciones que considero desde una perspectiva muy crítica, como por ejemplo la concepción de las cláusulas rebus sic stantibus, siempre a favor de la preservación de todas las situaciones en las que no haya cambios cataclísmicos que afecten a los intereses extraordinarios de las grandes entidades. No vale el cambio de circunstancias personales, solo el cambio de circunstancias estructurales. En consecuencia, en conclusión, y termino, creo que la utilización del concepto de obligación jurídica como una verdadera ficción jurídica de un concepto jurídico indeterminado nos va a permitir 2 cosas. Una, controlar el sentido de la interpretación y la construcción del derecho en el nivel legislativo, internacional, nacional y también en el nivel administrativo y judicial. Y 2, nos va a dar muy buenas razones para reforzar el papel de activación judicial de los órganos jurisdiccionales que tienen que concretar los nuevos hechos conforme a las nuevas interpretaciones de los derechos que necesariamente deberán reconducirse a las 3 R's del reconocimiento, de la representación y de la redistribución. Y una palabra más, Carlos. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haberme excedido demasiado de minutos. Muchas gracias, profesora Leonor, y disculpa, ¿no?, por pedir esto del tiempo, ¿no? Pero, bien, pues ahora seguidamente tiene la palabra el profesor Óscar Pérez de la Fuente, que como ya saben, pues es secretario o ha sido secretario del departamento, es también coordinador de publicaciones del Instituto Gregorio Peces Barba y de la Biblioteca del área de Filosofía del Derecho. Dirige varias colecciones, entre otras en Dickinson
la de pluralismo y minorías, y entre sus principales líneas de investigación pues está la teoría del derecho, los derechos humanos, la filosofía política, la argumentación jurídica, la no discriminación, la igualdad y el pluralismo, ¿no? Es autor pues de varias monografías y de artículos y tiene 3 sexenios. Por tanto, Óscar, muchas gracias, tienes la palabra. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Rafael de Asís, que fue la persona que me propuso para hacer esta ponencia en el seminario del departamento. Quiero también agradecer a Carlos Fernández Liesa pues, el impulso que ha dado a estos seminarios con este nuevo formato y el impulso que ha dado a la colección Gregorio Peces Barba. Y también quiero agradecer a la nueva directora porque me ha dicho que va a continuar dando este impulso a los seminarios y que tiene intención de que la colección continúe en esta línea, ¿no? También quiero agradecer a los profesores que se han leído mi trabajo, mi paper, que han sido varios y me han hecho muchas observaciones muy interesantes. Y bueno, he titulado al final, gracias a una observación que me hicieron, una aproximación a la tipología de las obligaciones según la filosofía del derecho. Ya en el título se ve el mayor acierto del paper y, digamos, el punto más débil. Digamos, el mayor acierto del paper es que lo que voy a hacer es un panorama de posiciones. No voy a situarme en ese panorama de posiciones. Me parecía que por cómo son, digamos, los seminarios y el libro, que es un libro, digamos, de dar a conocer conceptos básicos del derecho, y cada libro es un concepto básico distinto, pues me parecía interesante pues hacer como un panorama de posiciones de la filosofía del derecho, ¿no? Y en concreto, en este caso, la tipología de las diferentes obligaciones. Pero bueno, eso vamos a ir adelante, lo voy a explicar, ¿no? Voy a empezar con Sócrates, que fue condenado injustamente a morir por pervertir a la juventud de Atenas, y esa condena injusta la tenía que obedecer y eran las normas de sus autoridades. Sin embargo, sus amigos, sus familiares le decían: desobedece, vete a otro país, sé prófugo. Y a Platón le dedica en el Critón toda una serie de diálogos donde las leyes le dicen tienes que obedecer, y bueno, hay todo un debate sobre la obediencia o no obediencia a las leyes. También la Antígona de Sófocles es otro ejemplo clásico sobre la obediencia, desobediencia, etc. ¿Por qué es tan relevante para la filosofía del derecho el tema de la obediencia? Pues básicamente porque el derecho es normativo, se basa en el deber ser, no tiene un enfoque descriptivo o empírico. Sino que más bien este carácter normativo es lo característico de lo jurídico, y lo que hace el derecho es guiar las acciones. Yo siempre en mis clases de filosofía política y de filosofía del derecho les digo a mis alumnos: la pregunta más importante que vamos a ver en este curso es ¿por qué obedecer el derecho? Y la segunda pregunta que está vinculada es ¿qué es un derecho justo? ¿Qué es el derecho legítimo? ¿Qué es la legitimidad, ¿no? ¿Y por qué obedecer? ¿Y qué es un derecho justo? Pues hay bibliotecas enteras, ¿no? Y entonces lo que vamos a intentar hacer aquí es un pequeño esquema para aproximarse a contestar a estas dos preguntas, ¿no? Se ha mencionado en la anterior ponencia, muy interesante, pero hay una controversia clásica sobre si los deberes son derechos, si los derechos son deberes, o si la obligación y el deber quieren decir lo mismo, ¿no? Hay diferentes posiciones doctrinales, no las voy a reproducir aquí, pero bueno, está Hoffel, por ejemplo, considera que derecho y deber sería lo mismo, pero Hart tiene una visión un poco diferente. En concreto, he distribuido mi trabajo en los siguientes apartados. En primer lugar, la obligación jurídica y la cuestión de la normatividad. Y aquí he explicado, digamos, las visiones positivistas de diferente tipo, diferentes tipos de positivismo. En segundo lugar, he hablado de las obligaciones morales, en la cual me he referido a 3 controversias muy clásicas de la filosofía del derecho. En primer lugar, la distinción entre derecho y moral, que viene de los ilustrados Cain y Thomasius.
pero que es un tema clásico de filosofía del derecho, como órdenes normativos que los distingue. Segundo, la controversia sobre si se deben obedecer las normas injustas, que esto es un clásico del positivismo ontológico. Y en tercer lugar, si hay un deber moral de obedecer el derecho. Este punto de la obligación moral lo he basado más bien en posiciones justnaturalistas, ¿no? Ontológicas. En tercer lugar, he tratado la cuestión de la obligación política, y aquí he visto diversas posiciones sobre si hay un deber prima facie de obedecer las normas de la comunidad. Y por último, he tratado la cuestión de los deberes deontológicos. Si hay obligaciones que se deben cumplir para ser un buen profesional, y esto se puede establecer en determinados códigos, ¿no? Voy a intentar, soy muy respetuoso con el tiempo, me gusta siempre cumplir los tiempos, pero voy a intentar explicar todo esto de la mejor manera, lo cual es un poco complicado. En primer lugar, Kelsen. Pues evidentemente la obligación jurídica se corresponde con un deber ser que tiene que ver con una acción prohibida por el sistema jurídico. La acción jurídica no tiene ninguna implicación moral, la obligación jurídica tiene que ver con la coactividad. La relación entre el hecho normativo y la consecuencia jurídica es una relación de deber ser, y esa sería la noción de obligación jurídica. Ese es un positivismo metodológico excluyente. Luego quizá diga alguna cosa sobre este tema. La siguiente posición sería Hobbes, positivismo jurídico ideológico. El derecho del soberano, por ser el derecho del soberano, es necesariamente justo y debe ser obedecido. Por tanto, diga lo que diga el soberano, será justo y deberá ser obedecido. Lo que es interesante en Hobbes es que es una teoría consensualista y por tanto también justifica la desobediencia civil y también justifica el derecho de resistencia frente al soberano. Hart. La visión de Hart es muy interesante y da mucho juego. Hart es un positivista incluyente. ¿Por qué es incluyente? Porque el positivista excluyente tiene una noción estricta de separación entre derecho y moral. Y Hart habla del punto de vista externo y el punto de vista interno. El punto de vista externo es del hombre malo, el hombre que obedece por miedo a la sanción, y el punto de vista interno es el del hombre bueno, el hombre que obedece por motivos morales. Y si un hombre obedece por motivos morales, tiene una obligación moral y una obligación jurídica de obedecer el derecho. Y entonces la separación entre derecho y moral, que es una tesis del positivismo metodológico, pues hay algunos dirían que se viene abajo, ¿no? Este es un punto muy interesante y hay varias preguntas sobre esto, hay mucha doctrina, y la idea sería: ¿puede subsistir un sistema con ciudadanos exclusivamente en el punto de vista externo o se necesita el punto de vista interno? Y si se necesita el punto de vista interno, ¿no hay una conexión entre derecho y moral, aunque sea moral positiva? Bien, pasamos a la obligación moral. Aquí tenemos los criterios de Kant que han sido desarrollados por la doctrina y que dicen que el derecho se basa exclusivamente en actos exteriorizados, tiene un fin temporal y sus características principales son la coactividad y la institucionalización. Sin embargo, la moral se basa en actos interiorizados y exteriorizados, tendría un fin, algunos hablan de fin absoluto, digamos, tendría un fin más comprensivo, algunos hablan de la perfección, de la autorrealización, bueno, y se basaría en una presión social difusa o en la conciencia, bueno, dependiendo si es moral individual o moral social, ¿no? Este sería el primer punto de separación entre derecho y moral, o criterio de distinción entre derecho y moral. El siguiente punto es un tema muy interesante, que es un tema clásico, y es ¿qué ocurre si el derecho dice, qué consecuencias tiene el derecho injusto? ¿O qué obligaciones comporta el derecho injusto? Aquí me he ido a un texto muy clásico de Tomás de Aquino, que es la Suma Teológica, y ahí dice que el derecho injusto no es derecho, pero puede obligar si provoca escándalo o desorden. Lo cual parece, digamos, una visión al pragmatismo, ¿no?
una visión al pragmatismo, ¿no? Por ejemplo, Radbruch ha hecho una nueva formulación de esta cuestión de que el derecho extremadamente injusto no obliga, ¿no? Me ha parecido interesante estudiar la cuestión de la promesa, de la importancia de la promesa, de la importancia de la promesa en derecho internacional, por ejemplo, vincularlo con algunos autores que lo trabajan, y finalmente hay un autor que es John Finnis, que es un autor neotomista de profesor en Oxford, que vincula la promesa a su noción de obligación jurídica y obligación moral, que dice que existe una obligación jurídica y moral presunta y genérica, es decir, que no se confirmaría en todos los casos y sería sobre el derecho por ser el derecho, o la ley por ser la ley, no por su contenido, de obedecer el derecho. Y esto lo justifica en el bien común. La visión de Finnis está basada en Aristóteles y estaba basada, digamos, en Tomás de Aquino, ¿no? Pero bueno, tiene también puntos de crítica. Bien, la obligación política. Voy a resumir mucho el panorama. ¿Qué es la obligación política? La obligación política es un tipo de obligación moral que está vinculada con el sistema político, que básicamente se entendería por qué obedezco las leyes de mi comunidad, o el tema de si hay un deber prima facie de obedecer las leyes de la sociedad. Entonces, por ejemplo, he encontrado un texto de Rawls, anterior a Teoría de la Justicia, donde dice que por el principio de juego limpio, que básicamente lo que quiere decir, por no ser un free rider, tú tienes que obedecer las leyes de tu sociedad prima facie. Puede ser que algún caso no, pero si tú estás en un entorno, en una comunidad, bueno, no habla de comunidad, en una sociedad, tienes que obedecer las leyes de tu comunidad, ¿no? Hay otras formulaciones, por ejemplo las de Eusebio Fernández, que dice que hay que obedecer el derecho justo, o Elías Díaz, que dice que hay obligación de obedecer y obligación de desobedecer, dependiendo, digamos, de las cuestiones de la justicia, ¿no? Y frente a estas posiciones está la clásica controversia de González Vicent, que dice que no hay un derecho de desobediencia frente al derecho. Perdón, que no hay un derecho de obediencia, digamos, que no hay un deber general, ni siquiera prima facie, de obedecer las leyes del Estado, ¿no? Y en esta posición también se sitúa Raz. Este texto de González Vicent está muy resaltado. Por ejemplo, Benjamín Riballa lo resalta mucho como uno de los textos más importantes de la filosofía del derecho del siglo XX. Pues hay mucha doctrina, digamos, comentando, digamos, este texto, ¿no? Yo lo que he hecho es intentar ver a algunos autores del ámbito anglosajón que comentan también sobre el deber prima facie de obedecer al derecho, ¿no? Por último, el profesor Javier Anzoátegui me hizo un comentario sobre que no había tratado las reglas de trato social y sí había tratado la deontología. Y me parece interesante tratar la deontología porque los temas de ética aplicada es muy relevante el debate deontológico. Es decir, cuando hablamos de la ética del periodismo, cuando hablamos de la deontología de la política, cuando hablamos de las éticas aplicadas, la discusión sobre cómo obliga la deontología es muy relevante. Y la deontología está entre el derecho y la ética. Es una parte de la ética que se dedica a la ética profesional, que a través de virtudes, a través de principios, a través de deberes, obliga, pero no obliga con sanciones, como estábamos viendo en la visión de Kelsen del derecho, de cómo obliga el derecho, sino obliga por la persuasión. Obliga porque tú tienes que ser un buen profesional, y si quieres ser un buen profesional hay unos modelos de excelencia, unas virtudes, unas prácticas que tú tienes que seguir, y eso es lo que te marca la deontología, a través de códigos o a través de debates deontológicos o como se considere, ¿no? Bien, llego a las conclusiones. El derecho, la moral, la política, la deontología conforman un mosaico normativo de gran complejidad,
cada uno con sus peculiaridades y obligaciones y todos interrelacionados en el intrincado escenario de las relaciones humanas. Cada uno de ellos tiene diferentes peculiaridades y eso es lo que he querido marcar. Lo que he querido marcar es un panorama donde se ve que la obligación jurídica tiene unas peculiaridades, la obligación jurídica tiene otras, la deontológica tiene otras, y he querido marcar estos contrastes. Unos se basan en el bienestar común o la legitimidad, otros en la integridad, la equidad en el ámbito profesional, y existen múltiples debates y desafíos en la comprensión y el equilibrio de estas obligaciones, demostrando que la intersección en estos campos continúa siendo un terreno fértil para futuras investigaciones y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por la excelente ponencia también, y también por ajustarte al tiempo de manera tan exacta, ¿no? Bien, ahora vamos ya al derecho internacional, donde vamos a tener dos ponencias. En primer lugar, la del profesor Cesario Gutiérrez Espada, que es catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Derecho, ¿no? Y donde ha tenido pues una larga trayectoria, ¿no?, académica, brillante, tanto en la Universidad de Murcia desde el año 85 y anteriormente hasta el 78 o 79, como en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no?, donde fue profesor titular, ¿no? Entre sus principales líneas de investigación ha trabajado muchísimo, tiene una obra pues muy extensa, muy prolífica, pero de muy alta calidad toda ella. Pues yo destacaría sus libros, sus artículos, que tienen que ver pues también con el derecho a la responsabilidad internacional, y en ese sentido también con el tema de la obligación, los hechos ilícitos, junto a otras líneas de trabajo generales del derecho internacional, derecho de la Unión Europea, uso de la fuerza. Entre sus trabajos pues destacan tanto temas muy de calado teórico, ¿no?, como todo lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional, donde hizo ya su tesis, ¿no?, sí, sobre un tema que era la responsabilidad internacional por daños en el espacio ultraterrestre, ¿no?, hasta los trabajos más recientes en el ciberespacio, ¿no? Ha acabado en el mismo sitio. Empezó en el espacio y acabó en el ciberespacio. Vamos, no ha acabado todavía, pero vamos, sus últimos líneas de investigación y de su grupo de investigación, pues con bastantes libros, tienen que ver cómo adaptar todo lo que es el derecho internacional a esto del ciberespacio, ¿no?, y cómo se aplica el derecho internacional en ese ámbito. También destacar en el ámbito del uso de la fuerza trabajos pues clásicos, sobre todo los últimos ya sobre la guerra de Ucrania, y desgraciadamente antes de otros conflictos como los de Irak o los de Ucrania. En fin, pido brevedad, no me voy a enrollar, destacar que es un autor pues muy reconocido, y tanto en temas, en muchos temas de derecho internacional, como en particular en los que tienen que ver con el tema de hoy. Muchas gracias, Cesario, pues por haber venido y por tu intervención. Pues muchas gracias, es un placer para mí estar aquí en la Universidad Carlos III, que no es la primera vez que visito. Conocí a Gregorio Pérez Barba, me llamó para alguna tesis doctoral, y luego conocí al profesor Fernández Liesa desde hace muchos años, que ha tenido la amabilidad de invitarme a estar hoy ante ustedes. No sé el tiempo que voy a tardar, intentaré ser breve, y le doy permiso a mi compañero y sin embargo amigo para que, llegado el caso, me diga «yo», y yo inmediatamente detendré el caballo. Porque yo voy a hablarles del alcance y efectos en derecho internacional de las obligaciones erga omnes. Ese es el título de mi intervención. Verán, en derecho internacional contemporáneo todas las normas no son iguales, ya no. Y podrían hacerse diversas clasificaciones. Yo me voy a fijar en dos, que son las que ahora me interesan. El derecho internacional tiene normas dispositivas, ordinarias o comunes, pero también tiene normas imperativas, o de ius cogens. A diferencia de las normas dispositivas, ordinarias o comunes,
Las normas imperativas son aquellas que protegen intereses esenciales de la comunidad internacional en su conjunto y generan, todas ellas, las normas imperativas generan obligaciones internacionales erga omnes, esto es, frente a todos. Por esa razón, porque las normas imperativas protegen intereses esenciales de la comunidad internacional en su conjunto y generan obligaciones frente a todos, que vinculan a todos, erga omnes, por esa razón, el derecho internacional protege el interés jurídico de cualquier Estado, aunque no haya sido afectado por la violación de una norma imperativa. A cualquier Estado el derecho internacional le protege su interés jurídico a que las normas imperativas se respeten y, por tanto, le autoriza a presentar, a invocar la responsabilidad internacional del Estado autor de una violación de una obligación erga omnes, aunque ese Estado que presenta la invocación, que presenta la responsabilidad, no haya sido directamente perjudicado por esa violación. Verán, normas imperativas y obligaciones erga omnes no hay muchas, pero hay algunas. Un estudio de la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, de diversos proyectos de artículos o de conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional y de la doctrina, me permiten a mí ahora citar algunas. A mí me parecen las más relevantes, quedan pocas más, pero hay algunas otras. Las siguientes clases de normas imperativas, todas ellas generan obligaciones erga omnes. Por ejemplo, la que prohíbe la agresión armada, la prohibición de la agresión. Es una norma imperativa que genera obligaciones erga omnes, es decir, frente a todos. Por ejemplo, la que prohíbe el genocidio, la prohibición del genocidio, es una norma imperativa que genera obligaciones erga omnes. Por ejemplo, la que prohíbe incumplir los principios básicos del ius in bello, del derecho de los conflictos armados. No se pueden cometer crímenes de guerra, eso es contrario al derecho internacional imperativo, que es una obligación erga omnes. Y por último, por citar solo un ejemplo más, la prohibición de impedir por la fuerza el derecho de libre determinación de un pueblo colonial. De un pueblo colonial. Son 4 ejemplos de normas imperativas. Todas ellas generan obligaciones erga omnes que vinculan a todos los Estados. Podría hacer alguna precisión adicional que, por mor del tiempo y por mor de manifestar desde el principio mi pura voluntad en respetarlo, no la haré. Paso al punto siguiente, que es el siguiente. Las obligaciones erga omnes, como las propias normas imperativas, pueden ser escritas o no. Esto es, las normas imperativas pueden incluirse en un tratado internacional o ser normas consuetudinarias de derecho internacional, no escritas. Las obligaciones erga omnes, por tanto, pueden ser escritas o no escritas. Pero fíjense, y quiero adelantarlo ya por lo que luego diré, si una obligación es erga omnes, esto es, procede de una norma imperativa, el que figure recogida o no en un tratado es irrelevante, porque una obligación erga omnes contenida en un tratado no solo es una obligación erga omne partes, no solo es una obligación que vincula a todos los sujetos partes en el tratado y nada más que ellos. Si es una obligación imperativa, si es una obligación erga omnes pura, esa obligación vincula a todos los estados, incluso a los que no son partes en ese tratado. Por ejemplo, todos los estados partes en el convenio que prohíbe el genocidio tienen que cumplir la obligación erga omnes que prohíbe el genocidio, que es una obligación erga omne partes para los sujetos partes en el convenio que prohíbe el genocidio, pero que va más allá, que es una obligación erga omnes incluso para los estados que no son partes en el convenio que prohíbe el genocidio. Yo lo que quería en mi intervención, de la manera más breve que pueda y más inteligible y clara que pueda, es hablarles de cuáles son los elementos que permiten caracterizar hoy en el derecho internacional contemporáneo a las obligaciones erga omnes. ¿En qué se caracterizan de las que no son
obligaciones erga omnes. Y para ello me voy a fijar en la última de las manifestaciones paranormativas, si me permiten que emplee el término, en las que se han descrito. Hablo del proyecto de conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional de 2022, proyecto definitivo de conclusiones, que se llama precisamente Proyecto de Conclusiones sobre las normas imperativas de Derecho Internacional General, entre paréntesis, ius cogens. Esto es, las normas que generan obligaciones erga omnes. Entonces, les voy a decir qué es una obligación erga omnes utilizando el proyecto de la Comisión de 2022, pero me tendré que remontar a otro proyecto de artículos anterior de la Comisión, al de 2001, que reguló la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Primer punto. Una obligación erga omnes es una obligación universal y jerárquicamente superior a cualquier otra obligación del derecho internacional. Ojo. Es una obligación universal porque se aplica a todos los sujetos a los que va dirigidas, se aplica a todos los estados, a todos los sujetos de derecho internacional. No se puede aplicar de un modo local o regional. Las obligaciones erga omnes son universales, vinculan a todos, incluso a los estados que no las aceptan o que se oponen a ellas. Ustedes seguramente saben que según el derecho internacional, las costumbres generales, que son aquellas normas no escritas formadas por una práctica general y una opinio unigeneral, obligan a todos salvo al objetor persistente. Si un Estado demuestra que se ha estado oponiendo a una costumbre en formación, a él no le obliga. Pero si esa costumbre en formación es una obligación erga omnes, ya no vale la regla del objetor persistente, porque las obligaciones erga omnes son universales. Por esa razón, cuando África del Sur tenía un régimen de apartheid, no pudo decir: no me vale la norma consuetudinaria que prohíbe la discriminación racial institucionalizada o que prohíbe el apartheid, porque yo, gobierno sudafricano, me he opuesto siempre a ella. Se le dijo: sí, pero la obligación que prohíbe el apartheid es erga omnes. Por tanto, la objeción persistente no se aplica en el caso de las obligaciones erga omnes. ¿Por qué? Porque las obligaciones erga omnes son universales. Además, este es el primer elemento característico de la obligación erga omnes. Es universal. Pero además, es jerárquicamente superior a cualquier obligación internacional que no sea erga omnes. Fíjense, en 1969, cuando se adoptó el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, que regula la fuente más importante del derecho internacional, los tratados. Regula los tratados por escrito entre Estados. Pues el Convenio de Viena de 1969, en sus artículos 53 y 64, dice: todo tratado contrario a una norma de ius cogens, que genera obligaciones erga omnes, es nulo. O todo tratado que era válido, pero con posterioridad a su entrada en vigor, choca con una norma imperativa que genera obligaciones erga omnes, tiene que terminar. En 1969, el Convenio de Viena dijo que los tratados internacionales, la fuente por excelencia del derecho internacional, cede ante las obligaciones erga omnes, porque éstas prevalecen, porque éstas tienen un rango jerárquico superior. En 1986, cuando el Convenio de Viena también regula los tratados por escrito entre organizaciones internacionales o entre estas, los mismos artículos 53 y 64 consideran que los tratados que concierta una organización internacional contrarios a una norma imperativa preexistente son nulos. Y si la norma imperativa es posterior a la entrada en vigor del tratado, el tratado termina. Luego, la fuente por excelencia del derecho internacional, cuando entra en conflicto con una obligación erga omnes, es nula o terminará. El proyecto de la Comisión sobre Normas Imperativas de 2019, aprobado en primera lectura, y el texto definitivo de 2022, completa esta posición, porque no solo los tratados internacionales contrarios a obligaciones erga omnes tienen que ceder ante estas, sino todas las organizaciones internacionales, todas las fuentes del derecho internacional también. Por ejemplo, las costumbres internacionales
si entran en colisión con una obligación erga omnes, o son nulas o terminan. Las resoluciones de las organizaciones internacionales, y compris las resoluciones del Consejo de Seguridad, si entran en conflicto con una obligación erga omnes, o son nulas o terminan. Los actos unilaterales de los Estados, si entran en conflicto con una obligación erga omnes, o son nulas o terminan. En conclusión, las obligaciones erga omnes son universales, pero también son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma de derecho internacional que no sea erga omnes. Más aún, y vamos de lo menos a lo más aún. Cuando una obligación erga omnes es objeto de una violación por un Estado, la responsabilidad de ese Estado es especial. La violación del derecho internacional dispositivo u ordinario se regula de una determinada manera, pero cuando lo que se quebranta es una norma imperativa de derecho internacional que genera una obligación erga omnes, la responsabilidad del autor de la violación es de otro tipo, se rige por un régimen especial de responsabilidad que desarrolló los artículos 40 y 41 del proyecto de artículos de la Comisión sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 2001. Verán, cuando se quebranta una norma imperativa, el Estado que comete esa violación tiene la obligación, como si fuera cualquier norma, de reparar íntegramente los daños causados al Estado víctima. Rusia tiene la obligación de reparar íntegramente los daños que esté causando o que cause al final de la guerra, en su caso, a Ucrania. Pero como lo que está haciendo Rusia en Ucrania es violar de manera manifiesta o flagrante una obligación de jus cogens, la que prohíbe la agresión, además, el Estado que viola una obligación erga omnes, además de tener que reparar íntegramente los daños causados al Estado víctima, tiene la obligación de soportar las consecuencias que tres obligaciones que el derecho internacional impone se dan para todos los Estados del mundo. Entonces, quien comete la violación grave de una norma imperativa tiene que reparar, pero además aguantarse con que todos los demás Estados del mundo tengan que cumplir tres obligaciones que se han llamado de solidaridad y que se regulan en el artículo 41 del proyecto de artículos de la Comisión de 2001 y que dicen: la violación manifiesta o flagrante de una norma imperativa, por tanto de una obligación erga omnes, obliga a todos los Estados del mundo a no reconocer la situación creada por la norma imperativa. No reconocerás. La violación manifiesta o flagrante de una obligación erga omnes obliga a todos los Estados del mundo a no ayudar a que se consolide, a no ayudar de ningún modo a que se consolide la violación de la norma imperativa. Y en tercer lugar, la violación grave de una norma imperativa obliga a todos los Estados del mundo en disposición de hacerlo a cooperar entre sí para poner fin a la violación grave de una norma imperativa. Algunos de ustedes, filósofos del derecho y profesores de derecho eclesiástico del Estado, podrán decirme: bueno, pero esto es un proyecto de artículos, ¿no? De la Comisión de Derecho Internacional, ¿no es así? Sí. Y los proyectos de artículos no son... Por ahí anda el profesor Félix Vargas, por aquí. No son hard law, son soft law, ¿no? Son propuestas de ley aferenda, ¿no? Y yo digo, sí, pero miren por dónde de estas tres obligaciones de solidaridad, dos al menos se han cumplido. ¿Me permiten que lo explique? Meses después de que el 24 de febrero del 2022 el gobierno ruso invadiera Ucrania, meses después se anexionó formalmente el 15% de territorio ucraniano. 4 regiones, 2 del este y 2 del sur de Ucrania. Se las anexionó. Dijo: a partir de ahora estas regiones no son ucranianas, sino que son territorio ruso. Mediante la convocatoria de referéndums ilegales y nulos, cuyo resultado fue un 99,99% de votos a favor
de dejar de ser ucranianas e integrarse en la madre Rusia. El presidente Putin, cuando hizo público en el Kremlin eso, la anexión de territorio ucraniano, en un discurso que recuerda al que pronunció en 2014 cuando se anexionó la península de Crimea, dice: a partir de ahora estos territorios son rusos, hay del que los ataque, porque estará atacando a la gran madre Rusia. Pues bien, el 12 de octubre de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas, por 143 votos a favor, 35 abstenciones y 5 votos en contra, ¿quieren saber quién fue la banda de los 5? Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. La banda de los 5. Por 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas declara ilícitos y sin valor alguno los referéndums convocados en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporizhia entre el 23 y el 23 de septiembre. No tienen validez alguna, ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de estas regiones de Ucrania. No reconocerás, porque Rusia cometió la violación de una norma imperativa. No reconocerás los resultados de la violación de una norma imperativa. Esa misma resolución exhorta a los estados, organizaciones internacionales y organismos a no reconocer ninguna modificación del estatuto de estas regiones y exige a Rusia que revoque inmediata e incondicionalmente sus decisiones. Y más cosas que, por mor del tiempo y por mor de mi compromiso con hacer lo más rápido posible esta cosa, no diré. No reconocerás, se ha puesto en práctica. De las 3 obligaciones de solidaridad, una se ha puesto en práctica el 12 de octubre de 2022. Debo aclarar que la resolución de la Asamblea General ha sido cumplida fielmente. Pero también se ha puesto en práctica una segunda obligación de solidaridad, porque la agresión rusa a Ucrania, por una parte, generó el derecho de legítima defensa de Ucrania. Ucrania puede defenderse por la fuerza hasta que el Consejo de Seguridad intervenga, y no va a intervenir porque Rusia vetó. El derecho de legítima defensa puede ser individual o colectivo. Ucrania puede defenderse por la fuerza y puede pedir ayuda formalmente a Estados amigos y aliados. Pues bien, los Estados amigos y aliados pueden ayudar a Ucrania adoptando medidas contra Rusia, en virtud del derecho de legítima defensa. Pero incluso los estados a los que Ucrania no pidió formalmente, como exige la sentencia de 12 de junio de 1986 del Tribunal Internacional de Justicia en el asunto de Nicaragua, incluso los estados a los que Ucrania no pidió formalmente que le ayudaran en legítima defensa colectiva, tienen la obligación de cooperar para poner fin a la agresión de Rusia en Ucrania, en virtud del artículo 19 del proyecto de la Comisión de 2022 sobre Derecho Internacional Imperativo, que se inspira en el artículo 41 del proyecto de artículos de la Comisión sobre responsabilidad del Estado por hechos ilícitos. Ni que decir tiene, por tanto, que las diversas medidas de naturaleza económica, y por citar la otra más clara, las de apoyo militar, con suministro de armas, apoyo logístico y entrega de armas específicamente pedidas por el gobierno ucraniano, las medidas tomadas contra Rusia para apoyar a Ucrania están santificadas por el derecho internacional, o como derecho de legítima defensa individual o colectiva, o como deber de cooperar para poner fin a la agresión, a la violación grave de la norma imperativa. Luego, esa obligación de solidaridad, que prima facie puede ser solo soft law o lege ferenda, se ha aplicado en la práctica. Se está aplicando en la práctica. Va a seguir aplicándose en la práctica si el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, si el señor Macron, presidente de Francia, en conexión con la Unión Europea, si el primer ministro británico, cumplen lo que han dicho. Todo lo que haga falta, cuánto tiempo haga falta, hasta que Ucrania gane, o al menos hasta que la guerra quede equilibrada y se pueda negociar en condiciones de igualdad. Lo que quieras. Pues hombre,
no será tan lege ferenda lo de las obligaciones de solidaridad. Estaremos entrando en el umbral pasito a pasito del hard law, pasito a pasito. Y por último, y con esto termino ya, la joya de la corona. El artículo 48 del proyecto de la Comisión sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Ilícitos dice que cuando un Estado comete un hecho ilícito contra otro, solo el Estado víctima, solo el Estado lesionado puede invocar su responsabilidad, salvo en dos casos. Cuando se trate de una obligación colectiva, esto es de una obligación que vincula a varios Estados, por ejemplo, metida en un tratado, en un régimen en particular, todos los Estados que forman parte de ese tratado pueden invocar la responsabilidad del Estado que comete una violación de la obligación colectiva. Y esto es lo que me importa, cuando se trate de una obligación erga omnes, de una norma imperativa, todos los Estados del mundo todos los sujetos del mundo, derecho internacional del mundo, diría yo, pueden invocar la responsabilidad del autor de una violación manifiesta y flagrante de una norma imperativa ante cualquier órgano o tribunal internacional que tenga jurisdicción sobre el caso. Lo que parecía un actio popularis se queda en un actio popularis en agraz, porque resulta que la violación de una obligación erga omnes per se no da jurisdicción a un tribunal. Entonces un Estado no dañado por la violación de una obligación erga omnes puede demandar a ese Estado ante un tribunal, pero si el tribunal no tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción. Pero miren lo que les voy a decir. Cualquier Estado del mundo podría demandar a Rusia ante Ucrania ante el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el convenio sobre el genocidio permite la intervención. El genocidio es una violación, es una obligación erga omnes. Y el convenio sobre el genocidio permite al Tribunal Internacional de Justicia estudiar los casos de violación de las disposiciones del convenio y de saber si se ha cometido un genocidio o no. El 22 de julio de 2022, el Tribunal Internacional de Justicia permite que Gambia, Estado parte en el convenio sobre el genocidio, presente una demanda contra Myanmar por el genocidio cometido contra la etnia musulmana de los Rohingya. Aunque el genocidio a los Rohingya no perjudica directamente a Gambia. Si perjudica directamente fue a Bangladesh, al que acudieron en masa los refugiados, pero a Gambia no. Dice el tribunal, no importa, no tiene importancia, porque el genocidio es una obligación erga omnes partes. Y Gambia es parte en el tratado, Myanmar es parte en el tratado, luego Gambia, solo por ser parte en el tratado, puede demandar a Myanmar ante el Tribunal Internacional de Justicia. Y ahora, lo digo yo, ya no el tribunal, como el genocidio es una obligación erga omnes, cualquier Estado, aunque no sea parte en el convenio sobre el genocidio, no quedan muchos, podría presentar podría invocar la responsabilidad de Ucrania. Si es que fuera el caso, y en algunas cuestiones se está rozando, que Ucrania cometa o llegue a cometer un genocidio en Ucrania. Y por último, la práctica sobre declaraciones de nulidad de los tratados por ser contrarios a una norma imperativa existe, pero es muy escasa, hasta el punto que algunos autores dicen el convenio de Viena del 69 sobre el ius cogen es letra muerta. Los tratados no tienen que ceder ante el ius cogen. Y hay algún autor que dice el ius cogen hoy es un concepto prácticamente nulo en la realidad de las relaciones internacionales. Mentira, mentira, mentira. Y hay quien dice es que la doctrina se ha dividido entre idealistas y positivistas, y de ahí que se ha perdido la fe en el potencial de conjunto del ius cogen, y lo mejor sería comenzar a considerar lo que se dice y se escribe sobre el ius cogen sobre poco más que una ilusión. Pues no, mentira, mentira y mentira. El Tribunal Internacional de Justicia ha permitido a un Estado no lesionado presentar una demanda contra Myanmar, el Estado que cometió un genocidio. El paso que queda por dar no se ha dado aún, pero yo lo estoy esperando y espero no morirme sin verlo.
es que el Tribunal Internacional de Justicia reconozca a un Estado que no es parte en un tratado que recoge una norma imperativa, que pueda presentar una demanda contra un Estado que violó una obligación erga omnes. Y cuando eso sea así, diré: hemos llegado, ladran, luego cabalgamos. Muchas gracias. No sé si funciona. Bueno, no sé, sí. Creo que sí, ¿sí, no? Bueno, pues nada, el profesor Carlos Fernández Liesa me cede la palabra ahora ya como nueva directora del departamento para hacer la presentación de los siguientes ponentes. Y nada, pues muy brevemente, porque ya vamos un poquito más de tiempo, que me ha tocado la parte de ser un poco más estricta con los tiempos a mí, y recordar a los ponentes que en principio son 10 minutos para que luego pueda haber un poquito de debate entre todos los presentes, que me imagino que los temas son tan interesantísimos y se están planteando de una manera también tan brillante que sin duda va a haber mucho debate y mucho interés en participar. Y sin más, bueno, pues voy a presentar ahora, tengo el gusto de presentar a un colega de la universidad dentro del área de Derecho Internacional, que seguimos todavía, que es el profesor Félix Vacas, y él va a hablarnos de la técnica de objetivos como mecanismos de soft law y del peligro de degradación de las obligaciones internacionales. Cuando quieras, Félix, tienes la palabra, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, María José. Y muchísimas gracias también a Carlos Fernández Liesa, porque fue quien me invitó a estar aquí como ponente en el seminario del departamento. Para mí la verdad es que es un placer. En primer lugar, porque es nuestro seminario y lo hacemos, llevamos organizando desde hace mucho tiempo, y bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí y encantado. Pero también porque comparto mesa, comparto seminario con catedráticos, con profesores bueno, de enorme prestigio en estas tres áreas, y en la mía particular con el profesor Cesario Gutiérrez Espada, que he leído tanto y admiro tanto, que la verdad es que, y bueno, ya han visto, después es bastante difícil tratar de no ya de llegar, sino de hacerlo mínimamente bien. Yo, cuando me planteó Carlos la cuestión genérica o el título genérico del seminario, las obligaciones, estuve pensando durante bastante tiempo sobre en qué centrarlo, dónde aterrizarlo, ¿no?, en el ámbito del derecho internacional. Y hay un ámbito que llevo trabajando, quien me conoce desde hace bastante tiempo, que es el derecho internacional migratorio. Y hay un ámbito que venimos trabajando en el equipo del profesor Carlos Fernández Liesa desde hace bastante tiempo, que son los ODS y la Agenda 2030. Y desde que empecé a trabajar en esta cuestión, hay algo que me reconcome, que me preocupa, que me asalta, y es precisamente lo que elegí por eso este largo título. Es uno de mis problemas, ¿no? El otro es la incontinencia y el que no miro el tiempo. Carlos, antes de irse, me ha dicho por 3 veces: contención, Félix, contención. Digo, sí, voy a ir al grano. Y el grano de la cuestión es que, como sabéis, desde hace tiempo, quizá podemos situar esta cuestión en el cambio de siglo, cada vez se utiliza más por parte de los Estados la técnica de objetivos, que no es más que eso, una técnica, un mecanismo. Un mecanismo que comenzó a utilizarse en el ámbito del derecho internacional del desarrollo, pero que no solo abarca o afecta al derecho internacional del desarrollo. La técnica de objetivos genera diferentes consecuencias en distintos planos, en distintos ámbitos: político, propiamente técnico, procedimental, pero también jurídico sustantivo.
Y es aquí donde me quiero centrar. La técnica de objetivos, desde la perspectiva de la creación normativa de derecho internacional, nos sitúa en el plano, lo ha repetido varias veces por distintos motivos el profesor Cesario Gutiérrez Espada, en el plano del soft law, del derecho blando, de la lege ferenda. ¿Por qué? Porque consiste en eso, en establecer objetivos, lugares a los que dirigirse, de señalar caminos. Y en ese sentido, cuando se aplica a ámbitos sustantivos de derecho internacional no maduros, bien por su juventud o bien por las consecuencias, las condiciones intrínsecas de ese ámbito, la técnica de objetivos es una técnica adecuada, útil, sirve para marcar objetivos, sirve para coadyuvar a recorrer caminos, sirve para, en cierta medida, como ha repetido, ya digo, por distintas razones, el profesor Gutiérrez Espada, sirve para tratar de convertir la lege ferenda en lege data, para acercarnos a la normativización de normas en construcción, a la positivación de normas en construcción. El problema surge cuando la técnica de objetivos se utiliza en ámbitos sustantivos del derecho internacional que ya están maduros, que ya son maduros, en el sentido de que contienen normas de hard law, que contienen derecho lege data, normas vigentes que contienen, vigentes y aplicables, que contienen obligaciones para los estados, vigentes y aplicables. Es ahí donde surge el problema. Ya saben que entre las consecuencias negativas que se han venido destacando y sobre las que se estudia, se viene estudiando por algunos autores en materia de los ODS y de esta técnica de objetivos, se habla de este anglicismo, se utiliza esta palabreja. Ya saben que este es uno de nuestros problemas, ¿no? Utilizar el inglés para todas las cosas, que se llama el washing, ¿no? El washing, que podríamos traducir como limpieza de cara o algo así, ¿no? Pues de eso voy a hablar. Pero lo primero es distinguir dos tipos de washing. De un lado está el washing empresarial. No es ese al que yo me quiero dirigir. Sin embargo, es el que más atención viene deparando desde hace tiempo, ¿no? Cuando se habla de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos percatado que determinados entes, agentes, actores de la sociedad internacional muy relevantes en el ámbito del desarrollo, como son las empresas transnacionales, están utilizando estos objetivos como washing de sus actuaciones, con el objetivo, con la finalidad propia, egoísta, interesada, si se quiere, de elevar su marca o su imagen de marca de empresa. En eso consiste el washing empresarial. No es ese al que yo me voy a referir, sino al denominado washing normativo, donde el sujeto protagonista es el Estado, son los Estados. ¿En qué consiste esto del washing normativo? Repito, no voy a hacer aquí no es mi pretensión realizar una enmienda a la totalidad de la técnica de objetivos. Al contrario, la técnica de objetivos es loable y está ayudando a construir derecho internacional, a cristalizar o acercarnos, a hacer camino de acercamiento a la cristalización de derecho internacional, de normas de derecho internacional. Pero sí quiero llamar la atención sobre un peligro. Cuando la técnica de objetivos se utiliza en ámbitos sustantivos de derecho internacional ya maduros, donde ya existen, y además desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas,
normas vigentes de derecho internacional que contienen obligaciones aplicables a los Estados, entonces surge el problema del washing normativo. Porque al establecer en esos ámbitos objetivos a los que dirigirse, metas a las que alcanzar, lo que puede ocurrir es que estemos desjuridificando el derecho vigente, realizando una especie de viaje al pasado, desde la lege data hacia la lege ferenda, desde el hard law hacia el soft law, desde la titularidad de derechos hacia la lucha, de nuevo, por volver a tratar de juridificar pretensiones morales cuando ya estaban juridificadas. Ese es el peligro. Ese es el peligro del washing normativo. Y claro, si tomamos los dos textos de referencia necesaria en este momento, que son la Agenda 2030, aprobada por una resolución de la Asamblea General, aquí en el texto, voy rápido porque si no Carlos me va a empezar a decir que no, menos mal que con María José quizá menos, pero bueno, o quizá más. Tengo esto preparado. Sí, muy bien. Y de otro lado el pacto mundial, conocido como Pacto de Marrakech, sobre migraciones seguras, adoptados en el año 15, en el año 18. Si echamos un vistazo a ambos, nos damos cuenta que ambos aplican la técnica de objetivos. Y la aplican desde la base, es decir, es la técnica que se aplica. Una primera cuestión interesante es que los Estados eligen resoluciones de la Asamblea General, que como sabemos todos no tienen carácter obligatorio ad extra, y son pactos, no tratados internacionales. Por tanto, se sitúan en el derecho blando, en el soft law, en la lege ferenda. Es coherente, por tanto, con la técnica de objetivos que se utiliza en ambos. El problema es que ambos están trufados de referencias al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional migratorio. En ambos, de manera, digamos, transversal, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional migratorio están presentes. Y a diferencia del derecho al desarrollo o del derecho al medio ambiente, que están en construcción, que son jóvenes, todavía inmaduros, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional migratorio, que está conformado por los derechos de los migrantes, no lo son, no son inmaduros. Contienen normas vigentes desde hace muchas décadas. Este año, en otoño, celebraremos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Convención de Ginebra que establece el Estatuto del Refugiado cumple 60 y tantos años. Los pactos de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, son de 1966. Estamos, por tanto, en un terreno maduro, donde existen normas vigentes que contienen obligaciones para los Estados, que tienen la obligación de respetar, y que si no lo hacen, están cometiendo un ilícito internacional. En este ámbito, utilizar la técnica de metas, de objetivos, implica abrir la puerta al peligro del washing normativo, es decir, a la desjuridificación de normas jurídicas vigentes. Pero no estamos aquí ante caminos por recorrer, ante puntos de llegada a los que llegar. Estamos en el ámbito de derecho vigente, hard law. Son puntos de partida y su violación no implica, bueno, lo volveremos a intentar la próxima vez un poco mejor. Su violación no implica, bueno, la próxima vez lo intentaré con más fuerza.
su violación no implica, bueno, estamos dando pequeños pasos y ya llegaremos, como señalaba el profesor Gutiérrez Espada. No, dado que se trata de derecho vigente, que contiene obligaciones jurídicas exigibles y directamente aplicables a los Estados, su violación supone la comisión de un hecho ilícito internacional. Que además, aprovecho la ponencia del profesor Gutiérrez Espada, en muchos de los casos, en el núcleo duro de los derechos humanos, son normas de jus cogens, que contienen, se ha centrado y ha puesto como ejemplo el genocidio, pero podemos hablar de muchas otras. Ese es el peligro. Y eso es lo que he tratado de hacer en mi ponencia. Yendo muy rápido, lo que he tratado de hacer es tomar ambos documentos, la agenda, el pacto, e ir entresacando los objetivos y dentro de cada objetivo las metas que, con referencia a la migración, que en el caso de la Agenda 2030 son todos los objetivos y muchas de las metas de esos objetivos, pero que en el caso del Pacto de Marrakech, dado que es el objeto del propio pacto, lo es todo, objetivos y metas que hacen referencia a normas vigentes que contienen obligaciones aplicables a los Estados de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional migratorio. No les voy a cansar. Simplemente, en relación a la Agenda 2030, en relación a la trata de personas, Objetivo 5, Meta 2, Objetivo 8, Meta 7, Objetivo 16, Meta 2. En relación a la protección de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, Objetivo 8, Meta 8. En relación a garantizar el acceso y el ejercicio de otros derechos, Objetivo 16, Meta 9. Me voy a detener, me van a permitir que lea este. Y van a entender de qué estoy hablando. Dice la Meta 16, el Objetivo 16 en su Meta 9. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. ¿Cómo? ¿De verdad de aquí a 2030? Pero vamos a ver, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama el derecho a un nombre de todos. Porque el derecho al nombre no solo es, que por supuesto, un derecho fundamental de todos, sino que es requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos, como todos sabemos. ¿De aquí a 2030? A eso yo le llamo desjuridificar normas jurídicas vigentes y directamente exigibles. La cuestión no es que de aquí a 2030 los Estados traten de cumplir, de aplicar, de llegar a ese punto de llegada. La cuestión es que desde que esa norma, ya sabemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos se adopta a través de una resolución de la Asamblea General, que en sí mismo no es de obligado cumplimiento, pero que acaba cristalizando muy rápidamente en costumbre internacional de carácter universal y por tanto es derecho internacional general, que en su núcleo duro es norma de jus, contiene o proclama normas de jus cogens, que contienen obligaciones erga omnes, de tal manera que su violación desde ese momento supone la comisión de violaciones de normas de jus cogens. No es que en 2030 intentemos llegar, es que cada vez que se viola el derecho al nombre, el derecho a reconocer una personalidad jurídicamente reconocida, jurídicamente establecida a una persona, se le está violando su derecho. Y el Estado, el que sea, está cometiendo un ilícito internacional, porque está violando normas de obligado cumplimiento.
Pero si vamos al otro pacto, al otro documento, al Pacto de Marrakech, al Pacto Mundial, allí decía, todos los objetivos, como es natural, y todas las metas están centradas en los migrantes. De ellas he entresacado una cantidad, son muchas, las que hacen referencia a derechos humanos, a los derechos de los migrantes. Por ejemplo, porque está en conexión con la 16.9 de los ODS, el objetivo 4 del Pacto de Marrakech señala velar porque todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada. Y establece la explicación de por qué. Y luego, ¿por qué ese es un objetivo? Inmediatamente establece GH. En el Pacto de Marrakech no se enumeran con números, sino que se ordenan con letras, metas para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, mejorar los sistemas de registro civil, en particular para incluir a personas no inscritas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De qué estamos hablando? Si esta es una obligación de los Estados desde hace décadas. Este es el problema. La desjuridificación, el viaje al pasado, desde la lege data, la lege ferenda, desde el hard law hacia el soft law. Para ir terminando, todas estas son los objetivos. Quizás la mejor manera de entender esto sea comparando objetivos. Les voy a leer dos del pacto de Marrakech. Objetivo 18, invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias. Y en el objetivo 20, promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes. Muy bien. Claro, estos dos objetivos se sitúan plenamente en el ámbito sustantivo del derecho al desarrollo. No afectan derechos, no afectan obligaciones vigentes. Ahí, la técnica de objetivos es útil. Va generando caminos, vías que recorrer, acercándonos a puntos de llegada. Muy bien. Pero claro, les leo otros dos. Les leo otros dos. Utilizar la detención de migrantes, privación de libertad de migrantes, solo como último recurso y buscar otras alternativas. U otro objetivo, eliminar todas las formas de discriminación en relación a los migrantes. Hacía referencia también el profesor Gutiérrez Espada a esto. Claro, ¿de verdad que estos son objetivos que hay que alcanzar? Si establecemos como objetivos estos últimos, en el mismo plano que fomentar remesas o reconocer títulos universitarios entre países, ¿no estaremos desjuridificando normas jurídicas vigentes? ¿No estarán los Estados utilizando esta técnica para hacer un viaje al pasado y transformar lo que son obligaciones jurídicas que les son aplicables porque están vigentes a ellos en meras pretensiones todavía no juridificadas? ¿No estaremos volviendo por citar a Bobbio, el tiempo de los derechos al tiempo de todavía tener que luchar por los derechos? ¿No estaremos, ahora a Hannah Arendt, volviendo el tiempo en el que se nos reconoce el derecho a tener derechos al tiempo del que tenemos que volver a luchar por el reconocimiento del derecho a tener derechos? Y acabo con un amigo de esta casa y admirado por muchos de nosotros. El profesor Javier de Lucas, en este sentido, dirá: evitando así, y cito,
que la pretensión de universalidad de los derechos humanos, la vocación de igual reconocimiento de los seres humanos como sujetos de derecho y de derechos, se quede en ideales o preceptos morales, que sean solo un alivio del buenismo, de la buena conciencia y meras expresiones de altruismo, que depende de nuestra benevolencia y no se pueden exigir. Fin de la cita. ¿No estará los Estados tratando de hacer esto a través de la utilización de la técnica de objetivos en ámbitos sustantivos del derecho internacional ya maduros? Bueno, pues no tengo tiempo, pero si acudiéramos a ciertos casos recientes, ND y NT contra España, la sentencia de Gran Sala de hace 2 años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos daremos cuenta que los Estados están utilizando este tipo de argumentos frente al tribunal, ante el tribunal. El tribunal todavía se está resistiendo. Y en ND y NT, a pesar de que, digamos, yo lo he dejado por escrito, es una sentencia muy preocupante, sin embargo, tiene cosas buenas, luces. Una de estas luces es que frente a estas pretensiones de desjuridificación, no, esto no es un derecho, es una pretensión, un punto de llegada, no un punto de partida. El Tribunal de Estrasburgo todavía se resiste y deja claro que son derechos y que esos derechos contienen correlativas obligaciones jurídicas exigibles a los Estados que están vigentes y que les son directamente aplicables. Pero creo que debemos estar en alerta, era mi pretensión aquí, simplemente estar en alerta porque el glamour, y esto también cuenta en el derecho, el glamour que rodea a la técnica de objetivos en ocasiones no es tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Nos quedamos con esa última apelación tuya a la lucha por los derechos y pasamos entonces ahora al área de derecho eclesiástico. En primer lugar va a intervenir José Antonio Rodríguez García, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Rey Juan Carlos, y va a hablar sobre la teoría de las obligaciones y de la laicidad. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer a los miembros del departamento por su amable invitación. Voy a intentar ajustarme, por eso los papeles son importantes, además por una cuestión personal que ha hecho que finalmente pudiera estar aquí, después del día y la semana que he tenido. Así que, bueno, y en todo caso, venir a Getafe para mi biografía personal es muy importante, porque lógicamente yo llevé muchos años viviendo aquí y contribuí como ciudadano, un pequeño ciudadano más, a que esto no se fuese un colegio mayor, sino una universidad que es la que es ahora, ¿no? Con lo cual, pues es grato para mí como ciudadano haber contribuido, y cuando soy llamado, pues encantado, ¿no? Porque además pues es una parte muy importante volver a Getafe, donde pasé mi infancia y mi juventud, ¿no? Con lo cual agradezco. Bueno, empiezo para que no sea reprimido por... la fuente de las obligaciones, como se ha dicho, y quizás jurídicamente se pueden reducir a 2, la ley y la voluntad negocial, ¿no? Me dedicaré a la primera parte, a las obligaciones legales, y dejaré a la profesora Mercedes Murillo esa voluntad negocial, entre las cuales se incluye el principio de cooperación con las confesiones religiosas, ¿no? Bueno, como se ha dicho aquí, los conceptos jurídicos de obligación, deber, principio constitucional, derecho fundamental, garantía, se entrecruzan, se enlazan y muchas veces es difícil saber dónde estamos entre unos y otros, ¿no? Mi exposición no trata de esas interconexiones, además profesores que han expuesto antes brillantemente estas interrelaciones, y además algunos miembros de este departamento, como Rafael de Asís, pues lógicamente dedicó su tesis doctoral a relaciones entre el deber y obligación, y además dirigidas por Gregorio Pérez Barba, con lo cual dejo eso ahí, ya está. Por lo tanto, mi modesta contribución es cómo transita la laicidad en toda esta encrucijada de conceptos jurídicos.
bueno, quizás por un tiempo no me voy a dedicar a ello, está en la exposición escrita, porque es bastante ladrillo para exponerla aquí, y por lo tanto lo dejo ahí. Solo haré alguna pincelada breve, ¿vale? Cuando el profesor Óscar Celador me invitó a este seminario, pues y me dijo que el tema de las teorías de las obligaciones, le di un título general, ¿no? Teoría de las obligaciones y laicidad. Digo, bueno, pues luego, claro, tuve que reflexionar sobre qué iba a tratar. Entonces, bueno, después de meditarlo, voy a utilizar la guía que elaboró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 9 del Convenio Europeo. Dentro de esa guía, el capítulo 3º, textualmente se dedica a las obligaciones del Estado como garante de la libertad de religión, ¿vale? Por lo tanto, unía, y dentro de esas obligaciones estatales se incluye la laicidad, ¿vale? Por lo tanto, la laicidad entendida como neutralidad religiosa y como separación entre el Estado y las confesiones, ¿vale? Por lo tanto, me servía para enlazar incluso con diferentes otros profesores de este departamento y con el contenido de la asignatura. Bueno, conviene recordar que hace 30 años se fallaba por primera vez una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba a un país, a Grecia, por la vulneración del artículo 9, es decir, solo hace 30 años. Es la primera sentencia que condena a un país por vulneración de este artículo, ¿vale? El caso Kokkinakis. Si bien la guía, y eso tengo que advertirlo, tiene bastantes páginas, por lo tanto ha habido un desarrollo importante en estos 30 años, solo se dedica especialmente a la libertad de religión, no a las otras dos partes, que para mí son muy importantes, de ese artículo 9, que es la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Pero la guía se dedica especialmente a la libertad de religión. Bueno, por lo tanto, también comprenda esas limitaciones en lo que diré. Bueno, esa breve pincelada de la que he hablado antes, y por lo tanto una breve cuestión terminológica que sí me va a servir para alguna conclusión final, es que sí quiero dejar claro las relaciones existentes entre obligaciones y garantías, siguiendo a Ferrajoli, ¿vale? Ferrajoli diferencia entre garantías de primer grado, que son aquellas recogidas por las normas jurídicas, ya sean estas obligaciones o prohibiciones, y por otra parte las garantías de segundo grado, que son la sanción o la declaración de nulidad de las violaciones de las primeras, ¿no? En definitiva, se puede afirmar de forma muy resumida, siguiendo esta línea argumental, que las garantías deben ser entendidas como las condiciones de efectividad para el ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, en este sentido, mi maestro, el profesor Llamazares, ha escrito que la laicidad es la única garantía realmente eficaz de la libertad de conciencia. En parecidas palabras, también Ferrajoli, unos años más tarde, decía que la laicidad es la garantía de la libertad de conciencia y de pensamiento, y con ella del pluralismo político, religioso, moral y cultural. Bueno, simplemente es un breve apunte que me va a servir luego para alguna conclusión. Bueno, pero ¿qué es lo que incluye la guía de este artículo 9 en relación al principio de laicidad y en relación a las obligaciones estatales? Bueno, en este capítulo 3º, como he dicho anteriormente, se divide en obligaciones estatales negativas y positivas. Algunas sentencias del Tribunal Europeo establecen que, por lo tanto, el Estado tiene que asumir esa neutralidad religiosa. Si bien, también quiero decir que el propio Tribunal Europeo en sus sentencias no diferencia, a unas veces habla de obligaciones estatales y otra de deberes estatales de neutralidad. En unos habla de obligaciones estatales de neutralidad religiosa y en otras de deberes, no diferencia. Por lo tanto, también quiero dejar claro que no es un aparato doctrinal para intentar diferenciar o discernir cuando estamos hablando de obligación o deber, ¿vale? Y por lo tanto, yo también utilizaré en general todas las sentencias que hablen de obligaciones y deberes. Bueno, en relación a las obligaciones estatales negativas, la obligación estatal de neutralidad e imparcialidad religiosa, como dice en el Tribunal Europeo, es incompatible con cualquier facultad del Estado de apreciar la legitimidad de las creencias o las formas en las que se expresan dichas creencias. Una primera pregunta. ¿El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos cumple con su obligación de neutralidad religiosa en esas sentencias? No. Es decir, prejuzga. Establece que convicciones se consideran jurídicamente creencias y otras que no se consideran creencias y son meras opiniones, y por lo tanto no están protegidas por el artículo 9. Es decir, por lo tanto considera que determinadas opciones vitales
que forman una cosmovisión para esa persona, no son, por lo tanto, ni ideas ni creencias. Y, por lo tanto, aunque quede suficientemente probado en esa sentencia que esa persona ha elegido una forma de vida buena, y por lo tanto todas las respuestas de su vida cotidiana van en consonancia con sus convicciones, el Tribunal Europeo no considera que estemos hablando de convicciones, sino solo de meras opiniones. Y por lo tanto no tiene protección del artículo 9, sino del artículo 10. ¿Vale? Por lo tanto, ya incumple lo primero que dice el Tribunal Europeo. ¿Tengo que ser neutral? ¿No voy a entrar en las creencias? Sí entro, sí prejuzgo. ¿Vale? Y por lo tanto esas convicciones para esa persona son serias y coherentes, porque así da respuesta a todas las cuestiones que le plantean su vida y que le suceden en todos sus acontecimientos vitales. Bueno, volviendo al contenido de esta guía del artículo 9, en estas obligaciones estatales vinculadas con la neutralidad, una primera es la obligación estatal de no obstaculizar el normal funcionamiento de las organizaciones religiosas y el principio de autonomía de las confesiones. Dentro del primer apartado del no obstaculizar se incluye el estatuto jurídico, el reconocimiento del estatuto jurídico de las confesiones religiosas y el registro de estas. El Tribunal Europeo afirma que la obligación de neutralidad en los asuntos religiosos no puede concebirse en el sentido de que pueda disminuir el papel de una fe o una iglesia con la que la población de un país determinado ha estado asociada histórica y culturalmente. Parecería en alguna sentencia que el Tribunal Europeo parece defender, por lo tanto, una confesionalidad. Bien, el propio tribunal matiza incluso en esa propia sentencia y en otras esta afirmación. Y en el sentido de que la referencia a la tradición religiosa no puede eximir a un Estado de su obligación de respetar los derechos y libertades fundamentales consagrados en el convenio. Por consecuencia, el tribunal no acepta que la existencia de una religión a la que se adhiera la mayoría de la población o cualquier supuesta tensión entre la religión mayoritaria y los seguidores de una religión minoritaria pudieran constituir una justificación objetiva y razonable para infringir los derechos garantizados, por ejemplo, en el artículo 9. Y eso implicaría, como en el caso que se analizaba, que se niegue a una determinada asociación religiosa el reconocimiento jurídico, o en este caso su personalidad jurídica, para actuar en ese Estado. También el Tribunal Europeo ha considerado que se incumple la obligación estatal de neutralidad religiosa cuando se deniega el reconocimiento jurídico de una confesión porque el Gobierno considera que un determinado grupo religioso es un grupo cismático, en este caso de la Iglesia Ortodoxa. Por lo tanto, hace una valoración. El Estado tiene que, en esas obligaciones estatales, ser neutral. Igualmente, en estos casos, en relación a este derecho a esta obligación de no obstaculizar, siempre ha considerado el Tribunal que no solo se vulnera el artículo 9, sino también el artículo 14 del convenio y, por lo tanto, el principio de igualdad. Es decir, lo que viene a decir el Tribunal Europeo es la relación directa entre la neutralidad religiosa y la igualdad. Por lo tanto, el Estado no va a cumplir con esa obligación de neutralidad o mejor dicho, si no cumple con esa obligación de neutralidad, lo que estaría dando lugar es a la vulneración del principio de igualdad y, por lo tanto, discriminando entre sus ciudadanos por motivos religiosos. Por lo tanto, la relación directa entre neutralidad e igualdad siempre va a ser, si existe la vulneración de neutralidad, es porque se va a discriminar. Entre otras obligaciones estatales negativas, como he dicho antes, se establece el principio de autonomía de las confesiones. En relación a este principio de autonomía, simplemente destaco la sentencia Fernández Martínez contra España del año 2014, que expresamente en un apartado de esta sentencia se titula La obligación del Estado de proteger la autonomía de la Iglesia, y afirma que esa autonomía de las confesiones es indispensable para la existencia del pluralismo en la sociedad democrática. No obstante, y eso es lo que quiero destacar, el propio Tribunal Europeo indica que la existencia de una serie de límites a esa autonomía interna. Por ejemplo, el Tribunal Europeo alude a la obligación estatal, en concreto a los tribunales estatales, de examinar si la injerencia en esa autonomía se fundamenta en la protección de un derecho garantizado. Y, es lo más importante, el Tribunal Europeo admite que es la confesión religiosa la que debe justificar que efectivamente no ha vulnerado ese derecho fundamental, ¿vale? Por lo tanto, sí se puede
restringir la autonomía y la confesión deberá demostrar que efectivamente no vulneró ese derecho fundamental. Bueno, dentro de este apartado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que la obligación de neutralidad impide que el Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, resuelvan la cuestión de la pertenencia de una persona o grupo, ya que esta decisión es responsabilidad exclusiva de las autoridades religiosas en cuestión. El Tribunal Europeo ha indicado que no se garantiza el derecho de disidencia dentro de las confesiones religiosas. En caso de desacuerdo doctrinal o organizativo, el creyente no puede defender esa posición dentro de su organización confesional. Solamente se le reconoce el derecho a poder abandonar la confesión religiosa. Es decir, el Tribunal Europeo reconoce que ante las organizaciones confesionales no tienen reconocidos sus creyentes derechos de participación democrática dentro de su organización interna. No existe esa posibilidad. También dentro de este apartado, el Tribunal Europeo ha establecido la prohibición del Estado de obligar a una comunidad religiosa a admitir o a excluir a un individuo o incluso de confiarle cualquier responsabilidad religiosa. El Estado no tiene la obligación de erigirse en árbitro entre las organizaciones religiosas y las diferentes entidades disidentes, ni puede intervenir en sus diferencias o disputas. Bueno, dentro de las obligaciones positivas, estas serían brevemente las negativas, la guía del artículo 9 del Convenio Europeo menciona en relación a estas obligaciones estatales la protección contra las agresiones físicas, verbales o simbólicas por parte de terceros a los creyentes. En este caso, el Tribunal Europeo determinó la existencia de una vulneración, una violación de esta obligación positiva en referencia al artículo 9, en un caso concreto que se trataba de un ataque violento a una congregación de testigos de Jehová por parte de un grupo de creyentes ortodoxos en Georgia. Las autoridades estatales no tomaron ninguna medida. Las autoridades, lo que dice el Tribunal Europeo, es que tienen la obligación positiva de proteger a los fieles de las confesiones religiosas, evitando que se produzcan cualquier ataque contra ellos, y en el caso de que se produzcan, persiguiendo a las personas que hayan cometido esos delitos. En este caso, ni las autoridades persiguieron a los que cometieron esos delitos, que eran ortodoxos. Igualmente, dentro de las obligaciones positivas se menciona que el Estado tiene que proteger la vida privada y familiar, es decir, el artículo 8 del convenio, frente a las confesiones religiosas. Y especialmente se analiza en el caso que antes he mencionado, Fernández Martínez contra España, de 2014. Dentro de estas obligaciones positivas, mención aparte merecen las que hacen referencia a los empleados públicos, los funcionarios y el principio de laicidad. El Tribunal Europeo establece que el convenio no excluye la imposición de un deber de discreción o de restricción a los funcionarios o empleados públicos con miras a salvaguardar la neutralidad de la función pública y garantizar el respeto del principio de laicidad. Uno de los colectivos de funcionarios públicos analizados por el Tribunal Europeo son los profesores de educación pública, que tienen la obligación de ser neutrales en el ámbito religioso. Y por ello les está prohibido, según el Tribunal Europeo, expresar sus ideas y creencias religiosas a los alumnos. En palabras del Tribunal Europeo, el principio de neutralidad del Estado exige a los profesores que representan a la autoridad del Estado que no interfieran en las creencias religiosas de sus alumnos. Igualmente, también en otro caso del 2015 contra Francia, resuelve un supuesto de empleados públicos en la sanidad pública. En esta sentencia, el Tribunal Europeo ha aceptado como objetivo legítimo, es decir, por lo tanto, el Estado tiene esa legitimidad, la garantía de la laicidad, volvemos a utilizar el término garantía de la laicidad, para proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios públicos, especialmente cuando estos últimos se encuentran en una situación vulnerable. Bueno, voy concluyendo para adecuarme al tiempo que me han dicho. Decía Gregorio Peces Barba sobre la laicidad hace más de 20 años, y leo textualmente: es tremendo cuando en una sociedad es necesario resaltar lo evidente, cuando muchos enmascaran e intentan ocultar lo obvio y hay que describirlo como si fuera una gran novedad,
bueno, seguimos en eso, es decir, cuando describimos la laicidad como algo nuevo, ¿no? y por lo tanto en esas palabras seguimos. La jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre las referencias a las obligaciones estatales derivadas de la laicidad, neutralidad y separación, tengo que decir que no son muy numerosas, son bastante escasas, por decirlo así. Casi todas estas referencias están vinculadas a las obligaciones negativas de la neutralidad, aunque, como he dicho antes, se utiliza el término también deber de neutralidad, no solo obligación de neutralidad religiosa. Esta obligación estatal de neutralidad tiene como objetivo, por lo tanto, garantizar todas las libertades fundamentales que recoge el artículo 9 del convenio. Bueno, uno de los problemas que pone de manifiesto esta jurisprudencia en este ámbito, no solo en otras, es la utilización del famoso margen de apreciación. Vale, en relación a esta sentencia, no quiero decir todas las dificultades que tiene este concepto, el Tribunal Europeo considera que debe dejarse el término margen de apreciación a los Estados miembros en relación a estas cuestiones en el establecimiento de las delicadas relaciones entre el Estado y las Iglesias, ¿no? Como son delicadas estas relaciones, bueno, vamos a flexibilizar la aplicación del artículo 9 y de las obligaciones estatales de neutralidad. Bueno, no obstante, es mi opinión, y así se pueda desprender de alguna sentencia del Tribunal Europeo, como he dicho antes, está claro que todos aquellos principios, aunque por mucho que intente justificarlo de que en 1950 y en la actualidad existan todavía modelos basados en el principio de confesionalidad y no en el de laicidad en los miembros del Consejo de Estado, dichos modelos son incompatibles con el ejercicio en condiciones de igualdad de la libertad de conciencia. Por lo tanto, al final, y ejemplos existen muchos, donde esas contradicciones se determinan en el sacrificio de derechos fundamentales, fundamentalmente la libertad de expresión. Por lo tanto, la aplicación de ese margen de apreciación estatal conllevaría, si se aplicase, y como se aplican algunas veces, la vulneración de otros derechos humanos reconocidos en el propio convenio. Bueno, por último, permítame que reivindique nuestra labor como eclesiasticistas, y vuelvo al principio. Pues la base que legitima la existencia de las diversas ramas jurídicas se encuentra en los derechos fundamentales, constitucionalmente establecidos, tanto de libertad como sociales, así como en sus garantías. Otra vez Ferrajoli. Bueno, como indicaba el profesor y mi maestro Llamazares, lo que se pretende en la explicación de nuestra disciplina, el derecho eclesiástico del Estado, es medir el grado de laicidad de nuestro derecho, entendida la laicidad en sentido más moderno como conditio sine qua non de la libertad de conciencia en general y, por supuesto, en particular, de la libertad religiosa. En fin, por lo tanto, mi labor como jurista trata de eso, es decir, comprobar cómo la ausencia o deficiente regulación de esta garantía de la laicidad incide en el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales imbricados en el derecho de la libertad de conciencia y, en consecuencia, en el correcto funcionamiento del sistema democrático. Para concluir, y simplemente con una frase, de forma resumida, todas estas ideas, que lógicamente están expuestas en muchas obras, con una frase de Felipe González, pronunciada en el Congreso de los Diputados en julio de 1979, es decir, su primer discurso en el Congreso de los Diputados, en el cual decía, y leo textualmente: el respeto a la libertad de conciencia de cada ciudadano y las instituciones que de ella emanan imponen la laicidad del Estado. Es decir, se impone, es obligado, el establecimiento de la laicidad como garantía de libertad de conciencia y de las instituciones democráticas que surgen del ejercicio de dicha libertad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos desde entonces con esa asignatura pendiente, ¿no?, de conseguir la laicidad del Estado español. Muchas gracias y pasamos ya a la última conferencia. En este caso es la profesora Mercedes Murillo Muñoz, que es profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado, también de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y